Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidas a un programa más de Expertas con Maya Hidalgo. Qué gusto recibirlas, pero la verdad sobre todo recibir a nuestra ginecóloga de cabecera. eh, y bueno, que la verdad es que creo que debería de estar más con nosotros, porque mujeres al fin, nuestra doctora Lucía Muradás o Lucía Gil, no sé luego cómo, pero Cada- bueno, cómo te conozcan, pero las dos es la misma. Sí, Luz, soy Lucía Muradas Gil. En redes sociales estoy como Lu Gil, pero lo utilizo más personal que profesionalmente las redes sociales. así es, así es. Milú, bienvenida, qué gusto tenerte hoy aquí con nosotras. Trastornos ginecológicos. Pero antes pues que entremos en el tema tal cual, a mí me gustaría que supieran las nuevas, porque hay varias personas nuevas, aunque los programas ya saben que están aquí, tanto en nuestro canal de YouTube como en todos los destacados, están todos nuestros programas y hemos tenido a Lu varias veces, pero me gustaría que supieran quién es Lucía Muradas, la ginecóloga. Muchas gracias por la invitación, Al Maye. Gracias a contrario. todas las que te están viendo. Yo soy Lucía Muradas, tengo 39 años. Soy, obviamente, antes que doctora, soy mamá, hija, hermana, esposa, Así es. etc. Y, y bueno, estudié en la Universidad de Anáhuac Medicina, hice la especialidad de ginecología y obstetricia en el Hospital Español por parte de la UNAM. Tengo diplomados en colposcopía, en ultrasonido, y hice una maestría en endocrinología ginecológica y reproducción humana por parte de la Universidad de Sonora. Wow, Entonces, ahí vamos, en wow. búsqueda del siguiente, perdón, el perro. No te preocupes. Siempre les digo tranquilos, tranquilos, porque estamos en vivo y estamos en ese plan que entró desde que nos guardaron, ¿no? Que bueno, Lu viene de una cirugía, he de decirles. Pero que ya sabemos que convivimos entre casa, entre actividades, como hay quien hemos tenido hasta en el coche, ¿no? Entonces la verdad es que gracias por No, estar, gracias a gracias ti, de por tu verdad. gran esfuerzo, porque sé que fue corrida doble, porque además le atrasaron más bien la cirugía, Sí, se atrasó y bueno, y pero bueno, sí, pues casi hoy en el coche, pero bueno, no, llegamos a tiempo afortunadamente. bueno, pues estamos felices de tenerte y qué orgullo porque siempre pensamos que para las mujeres hay limitantes, que sí las hay, ¿verdad? Pero, pero no quiere decir que sean impedimento y cuando realmente uno así lo quiere, lo logras y Lu con ese gran esfuerzo ha sacado todo lo que nos ha platicado de estudios, que es increíble porque sí seguimos teniendo muchas trabas como mujeres. Parece que no, pero sí, la verdad. Bueno, yo también creo que es un tema muy complicado ese, Maye, Sí, pero las pero bueno, trabas ese no nos trajo de todas estar maneras. por nosotras, ¿no? Entonces, nada, darle para adelante y listo. Así es. Sí, no es el tema que nos trajo, pero la verdad es que hablando Podemos que hablarlo estamos, también. exacto, estamos cerca del Día de la Mujer, sé que es lo que a muchas les enoja, pero que no sea nuestro impedimento para desarrollarnos ni y mucho menos para violentarnos, ¿no? Claro, Tenemos todo para lograr lo que queremos y aún así sentirnos muy satisfechas, muy orgullosas. Lu, trastornos de la mujer, trastornos ginecológicos, está muy cañón, muy cañón. también es un tema muy amplio, pero bueno, Sí, creo que me voy a enfocar un poco más a cuáles son los principales motivos de consulta por el que llegan, ¿no?, las pacientes. así es. Entonces, bueno, pues básicamente te diría que lo más común son las alteraciones menstruales, ¿no? O sea, tengo menstruación irregular, me parecería que es uno de los principales motivos de consulta por parte de muchos pacientes. Claro. Eh,
Y bueno, pues ahí también existen muchísimas causas por las cuales una mujer puede tener un trastorno menstrual y pues hay que tratar de identificar cuál es la causa para poder tratarlo. Claro, claro. Ay, se cortó la imagen, más, no sé si es problema de... De internet, pero tranquila ¿Me ves porque bien? sí, porque te estoy viendo bien y la verdad es que creo que de repente como que termina siendo natural que tenemos ciertas trabas, pero la Ya, verdad es que se termina entendiendo y corriendo bastante bien. Te estamos escuchando muy bien, Lu. perfecto. Entonces, bueno, pues siempre que vas a tratar de identificar por qué tenemos una alteración menstrual, hay que revisar la edad de la paciente, Claro. ¿no? Porque no es lo mismo tener 13 años que tener 20, que tener 40, entonces, pues por ahí puede haber una causa. Eh, Revisar que anatómicamente estén todos los órganos sanos, que no haya, por ejemplo, Tanto en nuestro algún canal de... tumor como un mioma, o que no haya un quiste, o que no haya algo que esté alterando por Claro. sí solo la función ovárica y menstrual. Otra de las cosas que también pues hay que identificar y buscar serían las alteraciones hormonales, y la verdad es que la mayoría de las alteraciones menstruales tienen un fondo hormonal. Y Ah, nuevamente, ok. no es lo mismo cómo voy a estar hormonalmente cuando empieza la cuando empieza, perdón, la menarca, que es cuando empieza el sangrado menstrual, Sí, o cuando ya estoy en una madurez reproductiva, digamos, hacia los 20 años, ¿no? O a los claro. 30, a los 40, o cuando ya estoy en una perimenopausia. Entonces, muchas veces las pacientes se hacen perfiles hormonales eh, y llegan contigo ya con el perfil hormonal. Yo lo que siempre les recomiendo a las pacientes es que primero ve a tu médico, ¿no? Y ya después tu médico te va a pedir los estudios que son necesarios para ti. Porque si yo me voy a hacer un control hormonal, lo ideal es hacerlo en los primeros días del ciclo menstrual, es decir, con sangrado menstrual, Ok. porque tampoco es lo mismo cómo va a salir el Sí, resultado claro. en los primeros días que a la mitad del ciclo o ya casi para volver a menstruar. Entonces, y luego otra cosa también curiosa, pues es que nos basamos, ¿no? Siempre en los niveles de referencia que nos da el laboratorio y de ahí decimos, ah, pues está alto, está bajo. Y eso nuevamente hay que considerarlo en base a la edad, al día del ciclo. Entonces, todo ese tipo de consideraciones, pues el laboratorio no lo hace. Ellos ponen un Claro. margen de referencia, ¿no? Y pues de ahí es la importante o la interpretación. Entonces, para tratar de identificar todos estos trastornos menstruales, yo siempre les digo a las pacientes, lleva un registro de tu ciclo menstrual. Y hoy en día existen millones de aplicaciones, ¿no? Justo voy a buscar la mía para enseñárselas, ¿no? Entonces, ahí está. Existen Ok. millones de aplicaciones en el Oye, teléfono. Lu, ¿qué te Ya, parece si cuando en uno de los comentarios luego nos pones cuál es tu aplicación para que la sí, podamos bajar, digo, para que pueda estar, para que te puedan localizar pronto, porque este tipo de cosas es las que por ahí es el principio real, ¿no? Sigue, sigue, claro. perdón, Lu, por la interrupción. No, esto es para que realmente nos conozcamos, porque finalmente muchas veces decimos, oye, soy irregular porque no me baja exactamente el día 27 de cada mes. Eso no es ser irregular, ¿no? Claro, Entonces, por ejemplo, las claro, aplicaciones hoy en día ya te dicen aquí cuántos días te faltan para que venga, ¿no? Tu periodo, mira, aquí te hace una gráfica de cómo han wow, estado. wow, Entonces, esa información para nosotros como ginecólogos es muy útil. Y la verdad es que hoy en día estamos con estas cosas pegadas a la mano todo el tiempo y pues nada cuesta, ¿no? Registrar apps, hoy empezó mi periodo y la app te hace todo eso que nosotros como ginecólogos nos claro, parece importante. wow, Incluso una de las preguntas en consulta ginecológica es ¿cuándo es tu fecha de última menstruación? A mí si me preguntas ahorita no me la sé, tengo que ir a la app y ya con la aplicación te puedo claro. decir la exacta. Entonces, creo que utilicemos estas herramientas, la tecnología que tenemos, pues para conocernos mejor. Claro, Entonces, primero saber exactamente cada cuándo estoy menstruando, eh, para realmente saber si sí soy irregular o si no soy irregular. Y
a nosotros como ginecólogos nos sirve, porque entonces si vamos a pedir un perfil hormonal sabemos, ¿no? O tenemos más herramientas para poder decidir qué hormonas pedir, porque pues hormonas podemos pedir miles, ¿no? Pero pues no se trata de hacer gastar a la paciente Claro. 80 pesos en estudios de hormonas, ¿no? Sino lo básico, necesario, indispensable para poder saber realmente cómo estoy hormonalmente. Eso también, además, el conocer nuestro ciclo menstrual nos va a ayudar también a saber fechas fértiles. Claro. El conocer mi cuerpo y entonces, no, pues también ahora, últimamente, que ese también es tema para otro momento, Maye. Ya está, cerrado. El inicio de vida sexual, la verdad es que, pues, te llevas la sorpresa porque las niñas de hoy, pues definitivamente eso ha cambiado muchísimo, ¿no? Entonces, ¿sí? Yo te puedo decir que una niña bien está en promedio iniciando su vida sexual entre los 15 y 16 años. Ah, caray. O sea, ha bajado con todo, sí, o sea, hablamos de una niña con ciertos principios, educativos, de información, de amor propio, de autoestima. A eso nos referimos con niña bien y queremos... Exacto. A eso me refiero, ¿no? Exacto. Que afortunadamente tiene la posibilidad de la información, ¿no? Que sus papás están pendientes de Así ella, es. de que hay una buena comunicación, padre, madre, hijos, porque finalmente son, ¿no?, las niñas que vienen a mi consulta privada y que papá y mamá le autorizan, a pesar de ser menores de edad, estar solas conmigo en una consulta ginecológica. Y la mayoría de las veces la consulta es: ya inicié mi vida sexual. Yo hablo de mi experiencia y no te estoy hablando de estadísticas, porque a lo mejor si nos vamos a la estadística de México, te va a decir que, hombre, no es 11, 12 años, 13. Exacto. Pero cuando yo empecé, ¿no? O salí de la residencia de ginecología y empecé, oye, mis pacientes llegaban a los 18, 19 años y ahora 10 años después ya están llegando a los 15, 16 años y no es que yo sea mocha, ¿no? No. Pero sí tenemos que entender que la vida sexual de los adolescentes ha cambiado, la práctica sexual de los adolescentes ha cambiado y finalmente tenemos que también adaptarnos, ¿no? Como adultos, no sé cómo... Fíjate que, ¿sabes qué es lo que creo yo más? Que a lo mejor, digo, sí ha bajado el nivel, la edad, ¿no? La edad es un hecho, porque el promedio en realidad a lo mejor de niñas que salen embarazadas y eso, pues sí llega a ser de niñas de 13, 12 años, ¿no? Pero lo que sí me llama la atención es lo que estás diciendo, de familias conscientes del tema y que permiten, entre comillas, que haya ese cambio en tu vida sexual, porque es un cambio, a la hora de estar en la checada, porque digo, cuando yo era chica, pues ni de chiste, cuando te ibas a casar te llevaban al doctor si querían esto, y si no, pues ya llegabas embarazada y qué padre, vamos a ver ahora qué onda, o sea, dependiendo, ¿no? Pero esa apertura es la que me llama la atención y me agrada porque creo que podemos evitar hasta estar todo donde no queremos estar. Exacto. A ver, me queda claro que la persona, a lo mejor en ese momento, los papás quieren evitar un embarazo, pero la realidad es que lo que hay que evitar son las infecciones, que esa es, ¿no? Así otra es. De las consultas más frecuentes, regresando al tema, ginecológicos, pero sí es un tema muy importante y la verdad es que he tenido, pues eso, últimamente muchas chavitas que vienen a consulta por eso y en tu grupo enorme de personas que tienes en Facebook y de mujeres, hay que abrirle la oportunidad a estas niñas, así es, a mujeres, ¿no? Porque pues bueno, mujeres maduras que están iniciando y que seguro tienen muchas dudas y aquí también tienen, ¿no?, oportunidad de resolverlas. Así es, sobre todo en que vamos
pensando en que hay una mayor información por el tema de que todo el mundo tenemos acceso a internet, pero eso no quiere decir que sea una mejor información. Hay más información, pero hay mucha, a veces lo único que hace es desinformar, porque no está acercando a las personas, y en este caso en particular a las mujeres, a la verdad, ¿no? Entonces, pensar que ya voy a empezar a abrir digamos, esa etapa de las relaciones sexuales que obviamente no son así de conscientes, sino se va dando algo también por tantos medios de comunicación abiertos, por tanta desinformación, y que después están en medio, a lo mejor de un embarazo, que para mí sería lo más amable que te puede pasar en la vida, un hijo, porque la verdad es que es una bendición, da igual a qué edad, pero lo más trágico es las consecuencias alrededor, como dice Lu, de las enfermedades, cuando no hay esa conciencia. Sí, estoy completamente de acuerdo. Y bueno, sabes que termina siendo, sí es maravilloso el ser madre, pero sí creo que tienes que tener una madurez emocional impresionante por supuesto, para la maternidad. Entonces, el embarazo en adolescentes a lo mejor puede ser la idea muy romántica, pero bueno, también tiene muchas implicaciones, claro, para esa mujer. Entonces, siempre estar informados. Claro, claro. No, pero me refería a que resulta el menos mal de los males, llamémosle así, porque nunca va a ser un mal un hijo, la verdad. No, no es un mal. Sino al contrario, es una bendición en cualquier edad, lo digo de corazón, pero sí causa un desvío a tu atención, a lo mejor en lo que podías haber tenido posibilidades en crear en tu vida, y no porque te detenga, o sea, no quiero tampoco satanizar el tema de los hijos, pero sí cuando lo planeas con ese amor, con esa entrega para dedicarte a eso, se vuelve un goce, y a lo mejor de otra manera evita que puedas voltear a ver por ahí, porque no estás listo y preparado, como dice Lu, con esa madurez para disfrutar cada etapa, porque cada etapa tiene un algo, sí, un algo y que implica responsabilidad, como dice Lu. Entonces, sí, el irte conociendo y conocer tu cuerpo antes de iniciar cualquier tipo de relación, llamémosle ya más directa sexual, pues imagínense, sí, crear esa conciencia. Está padrísimo, padrísimo que los papás ya estén haciendo esa apertura, abriéndose al tema y todo, pero sí concientizar en que, pues ojalá y fuera un niño, porque lo peor de todo es que hay enfermedades y hay trastornos que pueden ser una peor consecuencia para el resto de tu vida, o para ni siquiera poder seguir vivo, que un bebé. Un bebé es una bendición. Sí, estoy de acuerdo. Entonces, esas alteraciones menstruales, pues si nosotras nos conocemos, pues vamos a poder resolver, ¿no? Y garantizar que todo este tipo de situaciones que estamos comentando, sepamos cómo ayudarlas o enfrentarlas, ¿no? Así es. Entonces, quedamos que la mayoría de las pacientes que sí tienen un trastorno menstrual, pues hay que estudiar, por supuesto, las causas hormonales. Claro. Y ahí, por hormonas no solamente son las que rige ovario, yo siempre les digo que el cuerpo humano es increíble, ¿no? Tenemos hormonas que vienen de cerebro, tenemos tiroides, que yo les digo que es el director de orquesta, ¿no? Tenemos hormonas en la glándula suprarrenal, incluso que muchos pacientes dicen, oye, ¿qué tiene que ver eso con el ciclo menstrual? Pero fíjense que nuestro ciclo de azúcar, insulina, y si tenemos resistencia a la insulina, pues también, solo por ese factor metabólico podemos tener alteraciones menstruales. Y ahí entra también la obesidad. Entonces,
Entonces, todo eso tiene implicaciones hormonales. Por eso te digo, cada paciente hay que individualizarla en edad, en índice de masa corporal, en estado reproductivo, ¿no? Y claro, bueno, finalmente el objetivo también de la paciente, oye, tengo alteraciones menstruales, me baja mucho. Pues hay que ver por qué estamos sangrando mucho, porque el sangrar mucho claro, te puede repercutir en una anemia, ¿no? claro. Y pues la anemia te puede condicionar falta de aire, cansancio, que te sientas pues así como querer dormir todo el tiempo. Entonces pues eso tiene implicaciones clínicas que no te van a permitir hacer tu vida cotidiana, ¿no? Hacer Exacto. ejercicio, salir a trabajar, ir a estudiar a la escuela, etc. Entonces te va a implicar un bajo rendimiento. Entonces por eso también es muy importante saber qué tipo de alteración estamos teniendo. Fíjate qué importante lo que estás diciendo. eh, eh, Hacernos conscientes que depende en qué edad estamos, eh, eh, puede llegar a ser más grave uno de los datos siendo el mismo, ¿no? Por ejemplo, llamémosle hemorragia, porque hay veces que terminan siendo hemorragias y hemorragias fuertes, dependiendo de la edad en la que estás, dependiendo qué proceso estás pasando, puede llegar a tener mucha importancia o ser bastante natural y solamente algún apoyo te dan, como dices tú, para regularte y terminar no siendo un problema. O que si hay que quitar ya la matriz, no sé, ¿verdad? Sí, claro. Para mí como ginecóloga lo más fácil a las pacientes que llegan y dicen, oye, tengo un trastorno menstrual, es decirle, tómate este anticonceptivo y seguro vas a arreglar como relojito, poquito, las que tienen cólicos se los va a quitar, pero la realidad es que no estás realmente ayudándole a la paciente. Tienes que averiguar qué es lo que está pasando. Muchas veces el sobrepeso y la obesidad, si bajamos de peso y ayudamos a la paciente, entonces eso hace que regularice sus ciclos menstruales, ¿no? Incluso muchas pacientes que tienen problemas para embarazarse, pues finalmente es porque pues puede venir por aquí porque no están ovulando, ¿no? Entonces el ciclo menstrual se considerará el primer día de sangrado como primer día del ciclo menstrual. Los libros de ginecología dicen que la mujer menstrua cada 28 días. La realidad es que cada quien menstruamos, ¿no? Por eso les digo, primero conozcámonos y no todas reglamos cada 28 días. Así es. Si yo me conozco, voy a poder saber más cosas. El objetivo del ciclo menstrual tiene varios objetivos, ¿no? Claro. Empieza el sangrado menstrual, eso significa que la capa interna del útero se está desprendiendo. Y por lo tanto, en ese nuevo ciclo menstrual, en el útero lo que va a pasar es que se va a formar una nueva capa, ¿no? O un nuevo colchón de endometrio, y el endometrio, su único objetivo va a ser recibir un posible óvulo fecundado. Así es. Eso pasa en el útero. Que se va a implantar en esa capa colchonadita, por eso se pone tan rica, digámosle así. Exacto. Que si no hay, se descama y volvemos a sangrar, y así es un poco un desperdicio. Sí, es un desperdicio hermoso todos los meses y que lo padecemos hasta acá durante años, pero es una magia. Realmente, cuando ya lo estudias, te conoces, hasta se te hace menos pesado, porque dices, wow, qué maravilla que todo esto que me molestaba tanto y que hasta te ofende, ¿no? Porque dices, ¿cómo a nosotras, caray? Pues no, y encima nosotros pasamos pero es que es una maravilla. La única parte del cuerpo que después de sangrar se cicatriza y se vuelve a regenerar, ¿no? Fíjate nada más que belleza solita. Exacto. Eso pasa en el útero, pero en el momento en el que empieza entonces el sangrado menstrual, hormonalmente, porque el útero no produce ninguna hormona, ¿sale? Claro. Responde a todas las hormonas. Entonces ahí en el cerebro dice, ya empezó el ciclo menstrual, ¿no? Empieza a mandarle señales al ovario, y lo que pasa en el ovario es que se seleccionan un número de folículos. Los folículos contienen a los óvulos y cada paciente selecciona un número diferente para cada mes. Y ahí hay otro tema que se habla
o se llama reserva ovárica, pero eso es otro tema. Ok, vamos a estar con muchos temas informando porque nuestro interés es ese, que se informen, que se conozcan y que no sea padecer lo que en realidad es una maravilla, es una magia, ¿verdad? Sí. Y amar lo que somos. Entonces, de esos folículos que se seleccionan, el cerebro va a seguir mandando señales para que el folículo que contenga al mejor óvulo, es decir, la mejor célula, finalmente será el que capte todas estas señales del cerebro. Y el resto de esos folículos u óvulos que se seleccionaron ese mes se van a desechar o se van a descartar. Okay. Por eso, nuestra reserva de óvulos va disminuyendo conforme pasa la edad. Entonces, cuando ese óvulo finalmente alcanza o tiene ciertas características de madurez, se revienta, a eso se le llama ovulación, se libera el ovulito, se forma una cicatriz en el ovario, que se va a llamar cuerpo lúteo, y entonces este folículo dominante y el cuerpo lúteo van a producir diferentes hormonas que van a estimular, ahora sí, esa capa interna del útero, el endometrio. Cuando el óvulo se fecunda y llega al endometrio, pues entonces hay un embarazo y no nos baja. Cuando el óvulo no se fecunda y pues no llega a ningún sitio y el endometrio está vacío, el endometrio se descama y otra vez empieza el ciclo menstrual. Entonces, los libros para nosotros los médicos nos dividen el ciclo menstrual en dos fases, ¿ok? La primera, que es donde se prepara el óvulo, la intermedia, que es la ovulación, y la segunda, que es donde espera ese óvulo a ser fecundado, ¿vale? Ok. La fase que se puede llegar a modificar del ciclo menstrual es la primera, esa etapa de preparación del óvulo. Entonces, hay pacientes que tienen ciclos irregulares porque no están ovulando. Entonces, ese periodo de 14 días, según los libros, es el que se puede prolongar a 28, a 30. Hay pacientes que pueden estar incluso 6, 9 meses sin reglar, y ellas así funcionan, por así decirlo. Ok, se puede, no puedes, si es una niña, una jovencitita, puedes no alarmarte de que pase una cosa así. Por supuesto, las pacientes que empiezan a reglar y que ya van a terminar de reglar, siempre van a empezar con ciclos que de repente pasa un mes y no reglan, 2 meses y no reglan, o 6 meses y ya dejaron de reglar. Y en esos límites, digamos, del ciclo menstrual de la mujer, siempre va a haber ciclos irregulares, y eso se va a deber al inicio de la vida a una, yo les digo que es como una inmadurez, porque es todo un eje, ¿no? Hipotálamo, hipófisis, tiroides, ovarios. Entonces, eso tiene que, son procesos. Así es, entonces, que vaya conectando la información. Exacto, aprende que del paso 1 vamos al 2, al 3 y así, pues en lo que madura esa situación y se regula, esos primeros ciclos y esos últimos ciclos de la vida suelen ser, ahora sí, irregulares o con alteraciones, y nuevamente van a tener un trasfondo hormonal. Ok. Lu, ¿ha habido también, ha bajado el nivel de edad en que las niñas presenten el ciclo menstrual, o ese sí ha sido más o menos lo mismo? La verdad es que eso se ha mantenido. Promedio, por ejemplo, en México, las niñas que viven hacia las zonas costeras son las que empiezan a menstruar un poquito antes y empiezan a los 9 años. Claro. Pero yo no siento que haya realmente una modificación de que ahora las niñas menstruen antes o no. O sea, en realidad el cambio ha sido en la función de las relaciones sexuales. De mi experiencia, no estoy hablando de la última estadística del Consejo Mexicano. Sí, no, aquí estamos hablando justo de lo que tú como ginecóloga has estado viviendo, porque en realidad nos interesa muchísimo. De estadísticas, creo que todas tenemos alcance hasta por Google, ¿no? Y no son exactamente luego las que a veces arrojen la verdad, porque siempre ha habido veces que como que nos gusta manejar los cambios según la época. Y en algo natural, a mí se me haría raro, se me haría chistoso, a menos que estuviéramos haciendo cambios realmente como seres humanos, pero me agrada el que no haya habido
en apariencia, grandes cambios en ese tema. En el otro es obvio porque sí tiene mucho que ver con modas, con comunicación, con mala comunicación, Los pollos que tienen hormonas. Eso también ha habido mucho ataque a ese tema y la verdad, como estamos en otro, ni nos vamos a meter. Sí, Simple y pero sencillo. bueno, o sea, va un poco al tema porque justo Sí, la pregunta de, oye, ¿ha iniciado antes la menstruación en las niñas? Porque no, he leído miles de veces que si el pollo tiene hormonas, que si no, y que por eso están menstruando antes las niñas. así es. Yo en mi experiencia no lo he visto. Honestamente, puedo investigarlo para futuros temas. Sí. No me he metido a publicación médica seria y formal que haga un análisis del pollo que se consume, qué hormonas tiene y cuál es la repercusión clínica en las niñas. Ni siquiera sé si existe el estudio. Y que realmente tengamos datos contundentes de que podamos asegurar que efectivamente los alimentos que estamos consumiendo van a tener una implicación en nuestro inicio de menstruación. Tendría que investigarlo honestamente. Claro, pero para ti, evidentemente, en tus casos día a día, no has notado grandes diferencias y sobre todo que fueran muy evidentes. Pero también volvemos a lo mismo, hay temas estadísticos relacionados muchas veces con la política, la verdad, y otras veces relacionados con, como dices, hasta con mujeres de diferentes climas, de diferentes regiones, ¿no? Entonces eso también... No es lo mismo las niñas mexicanas que las niñas africanas, Así que es. las niñas chinas. Entonces, todo eso, claro que va a tener diferentes estadísticas, edades, etc. Así es. Lu, todo esto que podemos llamarle trastornos ginecológicos, ahorita que hemos estado hablando de la parte linda. Le llamamos trastorno porque todas las mujeres siempre pensar en la menstruación lo sentimos como ups, ¿no? ¿Cómo nos va a tocar a nosotros este golpazo? Cargar toda la vida con esto. Pero la verdad ya cuando tienes la maravilla de ser madre, cambias la mentalidad en ese tema. Pero bueno, Claro. como no vamos a entrar en eso, sino verdaderamente en los trastornos, yéndonos a que la menstruación no es un trastorno, es un ciclo natural de la Exacto. mujer, hermoso. Dentro de la menstruación, como tú bien claro mencionaste, hay trastornos que algunos llegan a ser también parte de la naturalidad mientras empiezas en ese comienzo de una niña a la transición a ser mujer. Pero en mujeres ya promedio 35 años, que es el promedio de nuestras mujeres del grupo, hablando de trastornos reales, comenzando con, por ejemplo, con la menstruación, que además es nuestro aviso como mujer, que ya dejas de funcionar tan bien como futura madre. Cuando tienes cierta edad, te van avisando, ya se te acabó tu cartucho, de ahí cambia porque ya no vas a poder. O sea, también es tan maravilloso y tan mágico que te avisa en qué etapa de tu vida estás y en cuál cambias ya. Esos cambios de ciclo también tenemos que hacernos conscientes, y siempre me ha llamado la atención que tú haces énfasis en eso, porque decir voy a ser mamá en tus edades de los 20, a tus edades de los 30, a tus edades de los 40, cambia, ¿sí? Claro, cambia. Cambia y hay que voltear. De las pacientes que me refieres, ¿no? De 30 a 35 años, te diría que los primeros motivos de consulta ginecológicos van en torno al embarazo. Definitivamente, en torno al embarazo, o porque no me puedo embarazar, o porque ya estoy embarazada, o porque todavía no me quiero embarazar, tengo 35 y quiero saber, ¿no? La mujer consciente de me quiero embarazar a los 40, ¿qué hago para prevenir y que no vaya a tener tanta dificultad a lo mejor para embarazarme? Entonces sí, en ese promedio de edad normalmente va o gira la consulta en torno al embarazo. Wow. Fíjense nada más cómo volvemos a lo mismo, dependiendo de la edad,
es la importancia que le damos a ciertas cosas y a ciertas funciones. Entonces, dentro de ese interés por ser mamá a partir de los 30, que hace a lo mejor 3 décadas, ese interés era de mujeres de 20, de las décadas de los 20. Entonces, todo eso también va teniendo un cambio en donde genera a veces trastornos, porque por la misma edad, como lo mencionaste hace un ratito, tu cantidad de óvulos disminuye esa producción, ¿no? O sea, te los gastaste. Porque nosotras, Maye, no producimos óvulos. Exacto. Los ovarios son una bodega. Esos óvulos están con nosotras desde que estamos en el útero de nuestras mamás. Entonces, los que tenemos, y de hecho, incluso cuando estamos sin útero, ¿no? O sea, cuando estuvimos en el vientre de nuestras mamás, tuvimos la maravillosa cantidad de 7 a 8 millones de óvulos. ¡Órale! Pero para cuando nacimos, ya solo nos quedamos con 1 a 2 millones. No se sabe por qué se van perdiendo esos óvulos, pero lo que sí sabemos es que se pierden. ¿Ni a dónde se van? Exacto, pero no hay forma de recuperarlos. Y para cuando empezamos a menstruar ya solamente nos quedan 500,000 a 800,000 óvulos. Entonces, así se van perdiendo, ¿no? Claro que hay muchísimos estudios de investigación para tratar de ver qué es lo que pasa, y porque lo que tú dices es algo muy importante. Hace 3 décadas nuestro interés, a lo mejor a los 20, o las mujeres de aquella entonces, pues a lo mejor a los 20 ya pensaban en embarazarse. Hoy, pues yo voy a hablar de mí, a los 30 pues apenas estaba terminando la especialidad y ni por aquí me pasaba un hijo, ¿no? Claro. Porque en ese momento tenía otros proyectos, tenía otros planes, quería seguir estudiando y profesionalmente avanzar. Entonces, sí, la realidad es que la edad en la que yo quiero ser mamá por primera vez sí ha ido aumentando en la sociedad, y bueno, pues por eso las clínicas de reproducción tienen mucho trabajo. Porque se convierte en un trastorno en donde esa parte cronológica cambió. Entonces, no es que porque estamos viviendo una época difícil, porque hay radiaciones, porque comemos cosas raras, porque... Todo va a influir. Todo va a influir. ¿no? ¿Influye? Pero mi decisión de a qué edad quiero ser mamá por primera vez, eso es lo que tenemos que hacer conciencia y ponernos a pensar. ¿A qué edad fue mi abuela por primera vez? ¿A qué edad fue mi mamá por primera vez? ¿A qué edad soy yo, no, mamá por primera vez? Probablemente en algunas generaciones no se mantenga ese promedio de los 20, pero lo que sí estamos viendo hoy es que muchas mujeres de 30, 35 años apenas estábamos empezando a buscar ese primer embarazo pasados los 30 y pico años. Así es. Entonces, basándonos o partiendo de ese punto, es en donde no es que hayan aumentado los problemas de esterilidad por otras razones, o podría ser, pero también nos podemos pensar en que nos gastamos esos que se fueron, además no sabemos ni a dónde, algunos, ¿no? Esos óvulos finalmente sufren un proceso que se llama atresia, pero digamos que los aniquilamos, por así decirlo, se desechan, pues se descartan. Sí, es parte natural. Otra cosa importante también reproductiva que debemos entender es que el óvulo está con nosotros, es decir, el óvulo va a tener nuestra edad, ¿no? Claro. El espermatozoide se produce, ¿no? Es decir, el testículo es una fábrica, esa fábrica sí está en constante producción de espermatozoides, a no ser de que el hombre tenga, estamos hablando de gente sana, ¿ok? Entonces, esos espermatozoides sí son células nuevas, que es cierto que la edad, factores ambientales y todo lo que platicábamos de nutrición, etc., va a interferir en la calidad de esas células, en cómo se mueven, etc., pero al final del día es una célula nueva. El óvulo no.
El óvulo va a ser un óvulo, ¿no? Si yo hoy voy a cumplir 40 años, mis óvulos tienen 40 años y por supuesto que no van a tener la misma calidad. Claro. Mi piel no es la misma de cuando yo tenía 20 a 20 años después, pues lo mismo le va a pasar a esas células. Claro. La calidad de esas células no va a ser la misma y también de ahí pues se pueden desarrollar muchos trastornos ginecológicos, ¿no? Para lograr en este caso un embarazo. Fíjate, todo esto hacemos énfasis porque queremos hacer conciencia de un todo, ¿no? De un todo. Sí es importante cómo te alimentas, sí es importante el ejercicio, sí es importante que lleves una vida ordenada, sana, todo es muy importante. Exacto, súper importante. Es más, muchos de las ayudas y apoyos que te va a pedir Lu que cambies para que funcionen los tratamientos va a ser eso, que, ¿no? Que lleves una vida más saludable. Así es. Entonces, sumando todo eso, a partir de ahí, tienes que considerar que tus elecciones, que está bien también, claro que van a tener, exacto, van a tener una consecuencia en este tema. O no, porque hay a quien no lo tienen, pero ya te vas parando en una tablita en donde podría haber, ¿no? Claro. Que puede haber solución también, es un hecho, porque además la ciencia ha tenido grandes avances y van apoyando y van ayudando a que se pueda volver más exacta esa concepción, llamémosle así, de ese nuevo ser y poderlo tener. Dentro de todos nuestros trastornos que ya nos vamos pasando un poco en ese de la menstruación, de la parte de la etapa fértil, yéndonos a la siguiente etapa, la menopausia, o cuál nos vamos. Primero nos vamos a la etapa media, que es de mucha infección, hasta cistitis y cosas raras que se confunden, que se combinan. ¿Sí se combina la cistitis con alguna infección vaginal? Se puede combinar, por supuesto. Finalmente, pues tanto el ano como la vagina y la uretra, ¿no? Tienen una disposición anatómica muy cortita. Claro. Y por supuesto que una infección puede ir y venir para cualquier, ¿no? Orificio. Así es. Entonces, sí es muy importante que cuando tú le vas a dar un tratamiento a una paciente para una infección, si estás dando un antibiótico, un antifúngico, etc., pues también tienes que, todo, tanto vagina como intestino tiene bacterias, ¿no? Microorganismos, claro, que nos ayudan y se llama, pues esa, ¿no? Flora vaginal o flora microbiana. Cuando tú das un medicamento puedes abatir también esos microorganismos que nos ayudan. Claro. Entonces también es importante pues ayudar a restablecerlos, que la mayoría de las veces, insisto, el cuerpo humano es muy sabio y lo puede restablecer, pero si ya estamos con problemas de repetición, no es que tengan que darte 3 tratamientos diferentes, sino más bien es que hay que restablecer esa flora para evitar que infecciones recurrentes vengan a jugarnos una mala pasada. Entonces las infecciones también a lo largo de toda la vida, de todas las edades, pues por supuesto que pasan factura. Y ahorita estamos hablando de hongos, bacterias, pero no nos hemos metido al tema de virus, ¿no? Que afortunadamente pues la detección del virus hoy en día se hace cada vez más y esto te permite darle a la paciente tratamientos oportunos y evitar problemas futuros serios o de gravedad, ¿no? Como sabemos, pues el cáncer cervicouterino ocasionado por virus de papiloma. Incluso el cáncer de vejiga, en su mayoría está asociado a virus de papiloma. Ah. Ok, fíjense nada más cómo, les digo, en la ciencia va avanzando y va pudiendo con el tiempo y con la experiencia, ¿verdad? Relacionar ciertas cosas para poderlas considerar que tienen algo en común o que pueden llevar esa relación de la que tú hablas. Claro. Y es increíble
también en ese tema hay que agradecer todo lo que vamos avanzando, ¿no? Y todo este tipo de hongos, virus, bacterias, shalala, que cuando te pegan son horribles, ¿no? Una infección. Perdón, perdón. Sal, gracias. ¿Qué hacemos? Porque hay etapas donde yo luego escucho, a mí me fue siempre muy bien, la verdad, pero hay etapas en donde las mujeres tienen altos padecimientos de este tipo de trastornos, llamémosle así, de virus, bacterias, infecciones, lo que sea. Bueno, bacterias e infecciones son lo mismo. Claro, microorganismos en general, sí, claro, es muy importante. Muchas veces cuando tú revisas a la paciente, le preguntas las características de los síntomas que tiene, pues más o menos te puedes orientar hacia qué microorganismo es el que puede estar ocasionando la infección. Y por supuesto que no siempre de primera instancia vas a recurrir a un cultivo, por ejemplo, para que te digan exactamente qué bicho es el que está ocasionando el problema y que des un tratamiento específico, porque la verdad es que sabemos que hay muchos tratamientos que podemos utilizar que le pegan a todo, decimos comúnmente, claro, ¿no? Entonces, la mayoría de las veces eso debe de resolver el problema, la sintomatología y la infección. Pero si ya son infecciones de repetición, sí hay que ver qué es lo que está pasando, porque puede ser un virus que no se va a detectar en un cultivo, entonces ese virus me baja las defensas y eso puede hacer que me esté infectando, por ejemplo, por un hongo muy común que se llama cándida, ¿no? Entonces, sí es importante nuevamente individualizar cada caso y ver a la paciente en ese momento, porque también otra de las consultas, tema para otra plática. Sí. Las consultas por WhatsApp. Muchas veces no es que el médico no te quiera contestar, ¿no? Claro. Ponte esto, ponte lo otro, pero es que tiene muchas implicaciones, no te están viendo, y es muy difícil, y a lo mejor en este momento yo no tengo el expediente a la mano, resulta que la paciente era alérgica a penicilina y yo le mandé algo con penicilina, ¿no? Y pues hizo una reacción alérgica, entonces es verdaderamente un conflicto, y siempre es importante ante cualquier tipo de infección revisar a la paciente para evitar complicaciones futuras. Fíjate, eso también. Ahora, tiene, obvio, tiene mucho que ver nuestro nivel de anticuerpos, ¿no? Porque hay etapas en donde estamos con los anticuerpos, no sabemos por qué, en el piso. Pero también puede ser algún trastorno que traigamos de otro tipo que está ocasionando. Entonces, siempre el asistir y el acudir a tus revisiones, por lo menos anuales, ¿verdad, Lu? Por lo menos, mientras eres una persona o una mujer sana, ¿verdad? Estar en ese chequeo, además de que de verdad sí te da una paz enorme, pues te mantiene dentro de esos límites saludables que podemos, pues llamarles normal, ¿no? Sí, y prevenir. Eso es lo importante. Y sobre todo eso, irnos a la prevención de cáncer, todas las infecciones que hablabas, pero en realidad lo que nos atañe más fuertemente en este tema es un cáncer de mama, un cáncer cervicouterino, de ovario, y pues de cualquier área de ahí, que puede llegar a ser muy peligroso porque no te da ningún aviso hasta que cuando te enteras ya no está tan lindo, por eso se vuelve tan peligroso y tan mortal, llamémosle así, porque la verdad es que seguimos siendo el primero o el segundo causa de muerte, nos guste o no nos guste, y si pudiéramos prevenirlo con esa conciencia de irnos conociendo como nos invita Lu a hacerlo, como debemos todas hacerlo por cariño y amor a nosotras mismas, evitaríamos vernos en ningún lugar que no queramos estar, porque además pues ni siquiera es
lindo pasarlo, de verdad se los... Puesto que no. Maye es vivo ejemplo. Así es, así es. Y yo puedo aplaudir que por lo menos fui a tiempo, o sea, no es algo que yo elegí, pero por ir a tiempo estoy aquí felizmente platicando con ustedes, eh, porque no te cheques, no te enteras y entonces no pasó. Ahí sí no aplica la canción de si no me acuerdo no pasó, no, 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 no. No. Gracias a que No, fui. es que la mayoría, en cualquier tipo de cáncer, ¿no? Existen estadios clínicos y los estadios clínicos normalmente van a tener que ver con el tiempo de evolución. Entonces, el mejor pronóstico va a ser cuanto menor estadio tenga y por lo tanto cuanto más rápido se detecte. Entonces, si yo ya sé que tengo factor de riesgo para desarrollar un cáncer de mama, por ejemplo, porque mi mamá o mi abuela tuvo, o mi papá tuvo un cáncer de próstata en edad temprana, eso a mí como mujer me hace tener esta predisposición genética, ¿no? O riesgo a cáncer de mama, que a veces, ¿no? Todo el mundo asumimos que nada más es cáncer de mama, y no pensamos en que papá joven con cáncer de próstata, eso también es un factor de riesgo para cáncer de mama. Entonces, si yo no me conozco, no me sé cómo son mis pechos, qué color tienen, no me los reviso, ¿no? Y nuevamente, hablando otra vez del ciclo menstrual, por supuesto que las mamas cambian dependiendo del día del ciclo en el que estamos, ¿no? Entonces, el conocernos va a ser nuestra mejor prevención. Si vas oportunamente, siempre como médicos creo que vamos a tener las herramientas para poder ayudarte en tratar de hacerlo en todos los aspectos. Yo como ginecóloga, claro que te enfocas a tu área, pero, por ejemplo, en las pacientes que ya vienen, ¿no?, en esa perimenopausia, oye, pues a esas pacientes también hay que hacerles estudios de colesterol, porque muchas veces no van al internista porque pues ya tienen a su médico de cabecera, el ginecólogo. Entonces somos nosotros los que les pedimos el ultrasonido de abdomen para ver cómo está hígado, páncreas, ¿no?, riñones, y poder saber, y es prevención. Si no te quieres hacer los estudios, bueno, pues eso ya es cosa de cada quien, pero es tu elección. Debemos ser conscientes de que llega una edad en la que hay que revisar todas esas cosas, y si no vas a ir con otro especialista, pues yo sí le pido a mis pacientes todos esos perfiles para saber que están bien. Si hay algo que me llama la atención, pues ahí sí ya las refiero con el especialista en cuestión, pero sí es importante que no se nos olvide que somos un todo, claro, y que los médicos no somos todólogos. Eso también es algo importante. Así es, fíjate que ahorita estabas diciendo algo muy claro y que a mí me está cuestionando y me está así como brincando en la cabeza con todo, pues no sé cómo explicarlo, pero simple y sencillamente te vas metiendo en cosas en donde aprendemos a ir cuidándonos, a ir previniendo cosas, tanto físicas, mentales, espirituales. Nos metemos a cursos pues de autocontrol, de metafísica, de cosas que nos ayuden a llevar una mejor vida, una mejor comprensión de nosotros mismos dentro de esa parte funcional y dentro de esa parte mental, ¿sí? Pero heredamos, a veces nos queremos negar, más bien, aceptar que heredamos enfermedades o costumbres claro, fisiológicas, que además muchas veces tienen que ver por esas costumbres y hábitos familiares que vienen a través de generaciones y generaciones atrás, porque parece mentira, pero nos acostumbramos a que a la abuela le encantaba el caldo tlalpeño, por decir algo, ¿no? O las habichuelas. Y resulta que va siendo un platillo que se va heredando y lo vas teniendo y lo vas poniendo en... Digo, estoy hablando de eso. Nos peinamos y nos lavábamos la cabeza igual que lo hacía la bisabuela y se lo pasó a la abuela y luego... Entonces, dentro de todos esos hábitos conductuales, hábitos alimenticios,
también tenemos hábitos dentro de la mente de creernos más, menos, de sentirnos más fuertes, menos fuertes, de todas esas trastornos hasta depresivos, quiero decirles, y nos negamos a aceptar que podamos heredar a lo mejor un, un cáncer que vienen teniendo familiarmente varias generaciones atrás y a mí no me va a pasar, ¿no? A mí no me va a pasar. Sí, sí, le pasó a la tía y también le pasó a la abuela y también le pasó y a mí no. Entonces, pero de alguna manera tampoco estamos haciendo nada para evitar que pase y para prevenir que no pase. Entonces, creo que sí, como que empezamos a entrar en esos cambios de poder pensar que tenemos un poco más de control desde nuestro interior, desde nuestra mente, de nosotros mismos, pero no tenemos la capacidad de prevención para estarnos revisando, para estarnos checando, para estar haciendo esos cambios de hábito, de esos cambios alimenticios, de ese, me levanto, me estiro y voy al baño y luego me meto a bañar, ¿no? Son hábitos que parece mentira, pero los vas trayendo y luego te van combinando y luego, y hasta esos detalles son cosas. El día que te levantes, no vayas al baño, ¿no? Pues ahí ya hay un cambio y eso es lo que dice Maye, súper importante. Son esos hábitos que si, hombre, a lo mejor un día cambiaste tu rutina por X o Y, pero si ya te empieza a pasar que tienes que cambiar tu rutina, ¿no? Pues algo está pasando en ese hábito que no es lo común o no es lo normal y ahí es donde debemos de detectar y se nos tiene que prender el foco a qué es lo que está pasando en mi vida. Así es. Y que así como heredamos cosas y trastornos mentales y cosas que hemos visto en otros programas con psicólogas, con psiquiatras, con coach de vida, que traemos conductas heredadas, ¿verdad? Todas esas conductas heredadas también significan que podemos traer no sé, un problema intestinal heredado. ¿Por qué? Porque tenemos alimentos dentro de nuestro día a día que causan eso. Es que no nos hemos dado cuenta que hay razones lógicas y científicas para que esté pasando ese trastorno y te esté molestando. Igualito es en el momento en que puedes tú ser la del mal hábito para generar ese cáncer o y sobre todo el prevenir. Ahora hay mucha forma de prevenir cosas, de cambiar cosas desde tu interior hasta ese hábito. Lu, ¿qué es lo que tú nos recomiendas? Además, por ejemplo, ya sí, como una checklist. ¿Qué hay que hacer? No sé, ser felices, punto. Bueno, sí. Amar. Yo siempre a mis pacientes, ¿no? Termino la consulta y le digo, sé feliz, ¿no? Cápsulas. Es verdad, porque yo quiero decirles que voy con Lu, o sea que les recomiendo porque además es de las cosas que más aborrezco, fíjense nada más lo que les digo, pero sí se los digo de corazón, ir con Lu es... Gracias. De otra manera, llegas como que esa sensación tan ultrajante que es ir para todas al ginecólogo, llamémosle de cualquier tipo, unas más, unas menos, ¿verdad? A unas nos genera más reacción. A mí no se imaginan cuánto me genera de mal. Cuando ya estoy ahí con ella digo, oh, wow, qué bendición, porque bueno, lo único que nos faltó fue el café. Y entonces ya te estás checando, te está revisando, de verdad, ese primer paso, escojan a alguien que les va a generar esa paz. Digo, yo les sugiero a Lu
con todo mi corazón, pero cada quien puede tener, y eso es el primer paso. Ya de por sí hacer la cita, que les pregunté Lu, cómo soy, de mala, de mala, pero sí No, voy. pero siempre les digo, la felicidad al final del día va a depender de cada quien, ¿no? Así De es. nosotros mismos. Y por supuesto que va a haber muchísimos factores que me estresan y que van a interferir, que si tengo que pagar no sé qué, que si ya tengo que ir por los niños, que si no hice la comida, que si tengo que ir a trabajar, todo eso me va a estresar, pero el hecho de disfrutar la comida, el hecho de disfrutar si me toca estar en la tarde con mis hijos, de disfrutar mi trabajo, eso depende de mí. Entonces, Así es. ser felices, eso es, para mí es lo esencial y a veces es difícil en el día a día encontrar ese momento de felicidad, pero bueno, intentémoslo. Intentémoslo. Otra de las cosas que también siempre les recomiendo, ¿no? Ahora que hablaste de los coaches de vida y todo esto, es cierto que hoy en día tenemos a la mano muchísima más información. Por ejemplo, yo he leído muchísimo sobre trastornos de sueño de los niños y que el sleep coach y que si mis hijos no duermen bien y No, no, bueno, y he escuchado 800.500 ideas. Mi otra recomendación es toma todos los consejos que tú creas que puedes aplicar, ¿no? En la práctica diaria, clínica, de reproducción, de los trastornos hormonales, alimentación, maternidad, etc. Y haz lo que tú consideras que va a ser lo mejor para ti, para tu claro. familia, ¿no? Pensando en este caso. Y mi abuela siempre me decía, de la moda, lo que te acomoda, ¿no? Entonces, que está de moda, eh, es que no sé, hay tanta información de la lactancia, por ejemplo. La lactancia es algo muy personal, está bien la paciente que lo quiere hacer, pero también va a estar bien la paciente que no quiere lactar, ¿no? Claro. Entonces, eh, haz lo que a ti te vaya a dar esa paz, ¿no? Y posteriormente ya para tu cuidado personal, sí ve por lo menos una vez al año a que alguien te revise, a que alguien te sugiera qué estudios o qué no hacerte para que sepamos que estás bien alimentada, que no vas a requerir algún tratamiento a futuro. En una primera revisión que tú tienes con una paciente y que le haces una historia clínica, ya desde la historia clínica, desde ese primer interrogatorio que parece, ¿no? Como de la PGR casi casi, que te Claro. preguntan todo, es muy importante porque desde ahí ya puedes empezar a identificar lo que tú dices, Maye, Claro. hábitos de la paciente, hábitos de la familia, herencia que traemos, y entonces ya sabes hacia dónde puedes ir enfocando, qué riesgos puede tener X o Y paciente, y desde ahí que te orienten, ¿no? Que te digan, oye, pues mira, tienes, ¿no? Papá, mamá con obesidad, tú ahorita tienes 20 años, tienes un gran Claro. metabolismo, pero si papá y mamá tienen 60 años y tienen obesidad y ya están con intolerancia al azúcar, pues vas que corres, que vuelas para que seas un diabético a tus 70, 80 años, que puedes no serlo si llevas una buena alimentación. Claro. Entonces, desde ahí ya se puede identificar algo. Entonces, sí es importante que vayamos a esa consulta o a esa atención, ya sea con un ginecólogo, con un internista, con el pediatra, con el geriatra, con quien nos toque, pero yo creo que sí los médicos debemos de tener esa capacidad de orientar a los pacientes hacia eh, esos riesgos que podemos tener, involucrarlos, ¿no? Si están con algún otro especialista, o simplemente felicitarlos y decirles sigue muy bien porque, ¿no? Estás muy bien en tu chequeo, estás Claro. muy saludable, ¿no? Y vamos bien. Y si lo hacemos de forma rutinaria y ya lo tenemos programado, ¿no? Así como tengo programado o quiero programar mis viajes, pues igual, ¿no? O las vacaciones, igual tenemos, o sea, es algo que debería de ser una obligación personal el programar esa visita médica, porque cada visita suma, ¿no? Por supuesto que va sumando, porque vas juntando antecedentes, vas juntando historias, ahora con la pandemia, ¿no? Pues vas juntando todo, que si ya tuvo COVID, que si no tuvo. Hay muchísimos pacientes, ¿no? Pero hombres, mujeres, niños, que hoy en día estamos viendo cuántas alteraciones hay pacientes que finalmente quedan con problemas después de COVID, ¿no? Claro. Problemas de audición, arritmias cardíacas, ¿no? Y dice, es que todo fue, ¿no? A raíz de COVID. ¿Qué fue primero el huevo o la gallina? No lo vamos a saber, pero
sí sabemos que ha habido muchos cambios. La pandemia sí y muchas cosas se han aprovechado a achacar a lo que ya estamos. Como siempre pasa, la verdad es que sea lo que sea, sí ha sido un golpazo, indudablemente. Nadie está ni siquiera haciendo más chico el problema, porque ya de por sí, al contrario, estamos tratando de hacer un poquitito más, eh, pues llevaderos, ¿no? El problema, y tratemos de ir dejando esa etapa y de no todo ponerlo, ¿no? Porque ahora yo, es que lo escucho en todo, ¿eh? Es que traigo unos trastornos circulatorios y el COVID me dejó este problema y el COVID, entonces se vuelve un, pues ya hasta pero nuestro justificador, que puede, que sí es cierto, pero hay pacientes que sí, hay pacientes que no, pero sí. Otra cosa que me llamó la atención, y eso tiene que ver con esta semana, tenemos muchas pacientes COVID positivas, entonces por ahí probablemente haya sí, cuídense, o sea, yo sé que ya dejamos de usar el cubrebocas, pero no bajemos la guardia todavía. Eso es un brevario cultural. bueno, Me llamó la atención. ok, Lu, cuando llegamos a la menopausia, se vuelve un broncón, porque la verdad es que es ese aviso de ya no estás en una etapa, pues ya no eres la jovencita, para empezar. Entonces, ese es el primer golpe que nos dan a los seres humanos, que envejecer es fuerte, es difícil, pero todos estamos haciéndolo continuamente a partir, sobre todo de los, más o menos de los 30, se empieza ya una 30, 35, se viene todo poco a poco disminuyendo, y, y llegar a esa etapa mentalmente para muchas personas es durísimo, pero además fisiológicamente también hay mucho trastorno alrededor de toda esa funcionalidad. ¿Qué hacemos, Lu? Ya estamos a nada Pues para cortar, ya pero sé, por lo todo menos cerrar tantito con esto. así como cuando a los 12, 13, a la edad que empezamos a menstruar, tampoco estábamos preparadas para ello, ¿no? Porque debemos de verlo un poco como eso. No estábamos preparadas, no teníamos la madurez, incluso éramos, por decirlo de alguna forma, más incultas, ¿no? Pues con la experiencia que nos va dando la vida, tenemos que saber cómo mujeres todas vamos a pasar por esa situación. Claro. Entonces, no extrañarnos. Lo que yo, o lo que más me gusta en esta etapa de las pacientes es apoyarlas emocionalmente, porque ahí sí viene, perdón. No te preocupes, ahí estamos, ahí está escuchando. Igual que yo estoy tratando de ver, porque estoy viendo que muchas me están diciendo que no están encontrando el programa rápidamente. Qué bueno que también estás checando, Lu. No, lo que les digo es que esa etapa a lo mejor llega como con mucha nostalgia de por medio, quitando todos los síntomas y molestias que puede sentir la paciente, pero también es una etapa muy emocional. Claro. Muy emocional, porque muchas pacientes en ese momento llegan con depresión. Sí. Y entonces ahí lo que tú decías de esa parte de los trastornos, ¿no? Que hay veces me llama mucho la atención, porque a nosotros nos visitan los representantes médicos, ¿no? Que son estas personas que los laboratorios designan para visitar a los médicos y ofrecernos toda la gama de medicamentos que tienen, y la mayoría de los representantes que tienen antidepresivos te dicen, estas a las pacientes con menopausia les van re bien, pero nunca o sea, ¿no? Nunca te dicen realmente es un antidepresivo, ¿no? Tú lo sabes como médico, pero finalmente sí, hay que saber ese todo de las pacientes. Entonces, abracen a esa etapa, es una etapa más en la vida, nos va a pasar a todas. Es como la etapa de las que son mamás, que ya se van todos los hijos de la casa, pues también es una etapa que hay que abrazar, y lo que sí podemos ayudar a que los síntomas y lo que me molesta, ¿no?
por ejemplo, la resequedad, el no dormir tan bien, el que sea una etapa en la que el colesterol se eleva un poco más, en la que la mujer puede tener más riesgo de problemas de fracturas por falta Hablabas, de por ejemplo, hace rato hasta del aumento de peso, ¿no? Exacto. Entonces, porque cambia el metabolismo. Por cambios de esos. Entonces, todo eso como médico, como ginecóloga, claro que podemos ayudarlo, existe medicamento y existe tratamiento, pero para mí es muy importante también acompañar emocionalmente a las pacientes en esa etapa, porque sí es una etapa muy nostálgica o muy depresiva en ocasiones. Así es. Y también pacientes que la pasan como si no hubiera pasado nada, también es cierto. Así me pasó a mí, como que tuve demasiadas cosas en que estar pensando. Pero también eso, hay que ocuparnos muchísimo, hay que aceptarnos, hay que disfrutarnos. Suena lindo, pero cuando estás deprimido, todo eso dices chin, No, es ¿no? difícil Así. ver lo positivo. Exacto, ¿dónde cojo todo lo que me dijeron porque no me hace sentido? Eso es lo que pasa cuando estás realmente deprimido. Hay apoyo para todas esas cosas, también chéquenlo. También es un punto por lo que puede Lu detectarles y ayudarles a detectar que están dentro de esa depresión. Porque muchas veces no nos hemos dado cuenta que estamos deprimidos, ¿no? Y en realidad todo ese hasta mal humor, desagrado, todo está mal, todo. El estado de ánimo. Exacto. Tiene que ver con el asunto de que estás sin aceptar lo que está pasando y te traes una depresión y muchas veces puede ser factor de falta de algún químico, de alguna cosa que también se necesite revisar. O sea que, como quien dice, quedamos aquí a la mitad pendiendo de un hilito para seguir con estos temas, Lu. Sí, claro. Que hay mucho más de qué hablar, mucho de qué platicar, analizar, hacernos conscientes, informarnos, ¿verdad? Y disfrutar, como lo dice claramente Lu, seamos felices y pues uno de los puntos claves más grandes, de verdad se los decimos de todo corazón, es servir con amor y todo se convierte en otra forma cuando lo estás haciendo así. Tu visión y tu momento, lo que estés haciendo ahorita, se convierte en otra cosa. Exacto. Muchas gracias a todos por escucharnos el día de hoy. Un placer, Maye, poder platicar contigo y gracias por la invitación. Al contrario, Lu, esto es tuyo y tú al contrario, cada que quieras, nada más dime, Maye, creo que necesitamos echar este tema o esto, y de todas maneras, sí tenemos que tener más tiempo juntas, porque creo que necesitamos platicar mucho más de esto con nuestras amigas, porque está haciendo mucha falta esa información para todo, ¿no, Lu? Sí, por supuesto. Gracias, por gracias. Supuesto. Un placer. Gracias a todos por acompañarnos, Lu, aguántame un segundito. A todas por haber estado hoy aquí con nosotros. Sé por lo que nos han estado comentando un poco, que era por lo que yo volteaba, que ha habido gente que no se ha podido comunicar de conectar tan fácilmente. No sé qué esté pasando, la verdad. Yo tampoco lo entiendo. Sí me gustaría poder tener un poquito de más control y que nuestro programa siempre se quede fijo en la parte superior del grupo. Eso es lo que quiero que pase y que sea de alcance para todas las que entren y créanme que siempre estoy atenta viendo qué es lo que puedo hacer para que así sea, porque aunque doy las instrucciones luego no pasa, pero bueno, vamos a estar con eso. Gracias por estarnos avisando, por decírnoslo y por acompañarnos y por estar aquí. Gracias a todas las que nos están viendo, las que nos van a ver y las que son parte de este proyecto tan hermoso. Lu, gracias por ser parte también. Gracias a ustedes. A todas, gracias. Gracias. Hasta el próximo martes. Comuníquense con Lu.